Buenas, ¿cómo están? Bueno, acá estoy de vuelta. Felicitaciones a Ile y a Ger por la charla. Muy bueno, muy buenas preguntas. Y ahora lo tenemos a Mariano Marino. Él es Ninja Developer con más de 20 años de experiencia en desarrollo de sistemas industriales y comerciales. Y nos vas a estar hablando sobre radio definida por software, SDR. Así que, Marian, bienvenido y todo tuyo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por todo. Comparto pantalla. Bueno, arranco manejando la charla. Eh, Se imagina que, digamos, que con un solo dispositivo económico puedes escuchar estas señales de radios, analizarlas y decodificarlas. Sí, la verdad que está buenísimo. Si escucharon bien, es con uno solo. Estamos acostumbrados a tener múltiples productos y cada uno cumpliendo una sola función. Este caso es diferente porque la verdad es que si querés escuchar música podés hacerlo, querés mirar televisión también. Te llama la atención los satélites del clima, también podés bajarte todas las imágenes que vos quieras. Y si sos medio hacker y querés analizar si el baby call de tu bebé es seguro, también podés hacer cierto análisis. Y si te interesa saber cómo hacerlo, te puedo asegurar que no es complejo. Y Marian, con, perdón, Marian, ¿querés habilitar la cámara? y y con, y con poco presupuesto podés iniciarte en el mundo de SDR. Así que en esta charla vamos a ver qué es, qué se puede hacer, cuáles son las cosas que se necesitan y qué herramientas tenés que instalar para poder iniciarte. Voy a arrancar esta charla haciendo una observación. Soy un programador y un aficionado al mundo de la radio. Lo aclaro porque no es lo mismo que ser un radioaficionado. Y por ahí esa falta de expertise me permite transmitir ciertos conceptos desde una mirada cercana a la de un programador. Y cuando empecé a programar, como la mayoría, lo hice desde un lenguaje de alto nivel. Esa abstracción no me permitía saber cómo se implementaban las cosas a nivel de hardware. Cuando empecé a armar y a arreglar computadoras, recién ahí supe qué pasaba detrás de esas líneas de código que escribía. Hace más de 10 años armamos con mi socio una FM local, así que había que elegir en sí transmisor, procesador, antenas, cables, micrófonos, consola, un montón de hardware, y la verdad que fue un curso bastante acelerado para mí, del cual por supuesto aprendí muchísimo. En ese momento me encontraba justamente como este programador aprendiendo justamente un lenguaje de alto nivel. Entendía que del procesador salía una señal MPX, que es la que ingresaba al transmisor, que la luz de la señal piloto debía estar encendida o que el LED que marcaba la señal de entrada no debía parpadear demasiado para no distorsionar el audio que transmitíamos. Y que principalmente el ROE lo debía controlar para evitar que no quemara el transistor de potencia. No sé si algún cordobés conoce la firma DINE, que el transmisor era de allá y bueno, ahora bien, no fue hasta la aparición del SDR que aprendí que cada parte no era una caja negra donde tenía un input, un output y un procesamiento establecido. Era más complejo que eso, sobre todo cuando, digamos, cuando quise configurar un software de radio. Seguramente a muchos les pasó ese ingreso inicial, si alguna vez instalar alguno. Ahora bien, esa señal de FM que transmitíamos, los oyentes la recibían en su radio. Para todos era transparente. Para nosotros inyectábamos el audio en el transmisor, para los oyentes sintonizaban la frecuencia y escuchaban la música. Pero para que todo eso suceda, se requieren de una serie de procesos o partes implementadas a nivel de hardware, como las que están escritas en la imagen. Podemos encontrar demoduladores, filtros, decodificadores, mezcladores, amplificadores, diseñados específicamente para la banda en la que funciona la radio. Y para muchos componentes del sistema, no solo es eso, sino que también, por ejemplo, para el transmisor y la antena, que eran unos dipolos cerrados, se compraron específicamente sintonizados para 107.1, que era la frecuencia en la que transmitíamos. Bueno, hace unos años atrás aparecen esas especies de pendrive baratos que te permitían ver la TDA, escuchar FM y recibir señales de GPS en la computadora, señales de radio que estaban distanciadas unas de otras en el espectro radioeléctrico. Más allá de todas esas siglas que para muchos pueden ser desconocidas, lo interesante es que se podía decodificar señales desde 64 MHz hasta los 1700 MHz.
un espectro bastante amplio para un solo dispositivo barato. Lo que se pudo observar era que se podía pedir al circuito integrado, ese que hacía toda la magia de la sintonización, que sintonizara en cualquier frecuencia. Y el resultado era nada más ni nada menos que una foto digital de la señal recibida. Entonces, ¿qué pasa si las partes implementadas a nivel de hardware en un receptor o transmisor FM se hacen a nivel de software? Y uso ese dispositivo como un input de la señal radioeléctrica. Puedo hacer lo mismo con la televisión, con un satélite, con un control de una alarma y demás. Y la verdad es que el concepto de SDR no es un concepto nuevo, pero justamente lo nuevo era que se podía usar un dispositivo muy low cost para llevarlo a cabo. Estamos hablando de un equipo de unos 20, 30 dólares y demás, así que, y aparte lo consiguen fácil por Mercado Libre, no es que tienen que hacer demasiadas cosas para encontrarlo. ¿Qué es un SDR? Un SDR es un sistema donde ciertos componentes de la comunicación por radio son implementados por software. Entonces, bueno, voy a arrancar con la introducción. Voy a hacer una breve introducción y en esto sí voy a tener el desafío de presentar un montón de conceptos técnicos para quien no conozca nada de radio, así que los que los conocen, por favor, aguárdenme un minuto porque tengo que hacer una introducción. Están bastante simplificados, así que tengan en cuenta eso y bueno, y voy a tratar de dar algunos ejemplos como para que se entienda bien. Arranco con misceláneas. Bueno, las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, que es de unos 300.000 kilómetros por segundo. Es un dato importante porque de ahí se desprenden muchas fórmulas. Se propagan en un medio compartido como es el aire. Acuérdense, compartido. También se pueden propagar en el vacío. El alto de la onda, un segundo, que pongo el puntero láser. El alto de la onda se llama amplitud. La parte de arriba se llama cresta y la parte de abajo se llama valle. El ancho de, de, de la onda se llama ciclo y eso es lo que denomina la longitud de la onda. Un ciclo está compuesto por, partiendo de cero, por una cresta, un valle y su vuelta a cero. Y la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo que tiene la onda y la unidad de medida es Hertz. Hay una particularidad que a frecuencias bajas las ondas son guiadas por la superficie terrestre y reflejadas por la ionosfera. En cambio, en frecuencias altas tiene un comportamiento similar al de la luz. La reflexión es una de las características de las ondas electromagnéticas. Cualquier objeto que no absorba la potencia de la onda, por ejemplo un metal, la va a reflejar como si fuese la luz del espejo, digamos. Y en este caso los ángulos de incidencia y de reflexión se mantienen iguales. Gracias a este principio es el que podemos usar platos parabólicos para mejorar las prestaciones de las antenas. Y bueno, ya lo habrán visto esto por ahí en la secundaria o en la primaria, no me acuerdo dónde se ve, pero cuando se hace pasar la luz por un agujero, no vamos a encontrar del otro lado una figura perfecta del mismo, sino que vamos a encontrar una figura distorsionada. Lo mismo ocurre cuando una onda, al chocar con un borde, modifica su trayectoria y en esa modificación de trayectoria pierde potencia. Esa característica se llama difracción. Aunque está presente en todo el espectro, cuanto más baja es la frecuencia, el efecto de difracción se nota más y cuando es más alta, hay más pérdidas de potencia. Parece extraño este efecto, pero gracias a él se permite en ciertas situaciones hacer doblar las ondas electromagnéticas. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando pasan por una montaña. La dispersión también es otra característica que ocurre cuando una onda choca objetos más chicos que su longitud de onda, provocando que parte de esa energía sea irradiada en numerosas direcciones. Para que tengan como referencia, para 300 MHz la longitud de onda es de 1 milímetro. Para 1 GHz es de 30 centímetros y para de 300 GHz es de 1 milímetro. Ahora bien, si quieren complicarla más, está el efecto de multitrayectoria o multipath, que implica que la misma onda
es recibida por el receptor en diferentes tiempos. Y esto se debe a que la onda viaja por diferentes caminos. Y ese es un ejemplo. Por ejemplo, una señal de teléfono o una antena de FM transmitiendo y golpeando un montón de edificios. ¿Y cuál es el tema de esto? Que este fenómeno juega un papel importante en las redes inalámbricas, por los retardos y las interferencias que provocan. Imagínense en una oficina o en su casa las señales rebotando por todos lados, pared que encuentran, pared que rebota. Así que si están pensando en el lugar que van a instalar su router inalámbrico, piensen en uno cuya geometría no provoque gran cantidad de reflexiones, difracciones y dispersiones. Espectro radioeléctrico es el conjunto de todas las ondas electromagnéticas. ¿Por qué fue creado? Porque permite simplificar el estudio. Entonces se las divide en bandas a las que se le estableció un mínimo y un máximo de frecuencia. Las frecuencias en este caso más interesantes seguramente van a estar en las que son HF, VHF y UHF, que son las que van desde los 3 MHz hasta los 3 GHz. En esas bandas incluimos todo lo que es NFC, como la SUBE, imágenes satelitales, handys de radio aficionado, control remoto de autos, automatización de casas, o sea, motores, alarmas, Wi-Fi, Bluetooth, teléfonos celulares, televisión, o sea, tenés un montón de cosas. Sobre las bandas inferiores a HF, encontramos, por ejemplo, lo que sería una radio AM, después las tarjetas de identificación personal, esa que usamos para entrar al trabajo, y después entre 20 Hz y 20 kHz está el audio que escuchan nuestros oídos. En cuanto a SHF, que sería la super alta frecuencia, super high frequency, encontramos radares y enlaces de largo alcance, que bueno, más adelante voy a explicar por qué vamos a encontrar en ese rango de frecuencias altas y las comunicaciones satelitales. Arriba de 1 giga se las conoce como microondas, que también están divididas en bandas. Capaz que escucharon nombrar la banda Q, que son las utilizadas por la televisión digital, satelital, perdón. Bueno, nada, hasta acá un poco de teoría de cómo funcionan las ondas de radio, cuáles son sus características y bueno, vamos a ver un poco el tema de hardware. Arrancando por el dispositivo que vamos a comprar, se debe tener en cuenta si uno quiere solamente recibir señales, transmitirlas o ambas. Por otro lado, necesitamos saber si sintoniza la frecuencia en cuestión de lo que vamos a analizar. Por ejemplo, un R820T2 no permite decodificar señales de Bluetooth, Wi-Fi o XBit, todo lo que está arriba de 2 GB. Así que el momento de elegir el hardware, atento con eso. Después, bueno, nada, que parezca extraño el dispositivo que está ahí abajo a la derecha, un adaptador USB a VGA que contenga en su interior un chip Fresco Logic FL2000. Puede servir para transmitir algunas señales de radio como FM, de transmisión digital, de televisión digital o GPS. Y si necesitan hacer algo más pro, comprar una Jack RF, Lime o Blade que permite sintonizar un espectro más grande de frecuencias y también emitir y recibir señales. Antes de pasar de lleno a las antenas y a los enlaces, les quería mostrar un poco de los conectores que se usan en RF. Estos son algunos y solamente se muestran una de sus versiones, es decir, para cada uno de los conectores hay la versión macho y hembra. Tranquilamente pueden imprimirlos a todos y jugar un memo test, la verdad es que son un montón, aunque después terminen usando 2 o 3. Por suerte en los cables de RF son 2 los más comunes, el RG59 y los Elflex. La diferencia radica en su construcción y en la potencia que puede llevar el cable a la antena. Para todo cable, sí, por favor, tengan que tener en cuenta esto. Debe tener una impedancia de 50 ohms para que no se rompa nada. Fíjense, eso está escrito en la vaina del cable. Bueno, parte importante si las hay en comunicaciones es la antena. Si no se elige bien, hasta el mejor equipo hace agua. La antena es quien envía la electricidad del aire a la tierra, del aire, perdón, al cable o viceversa. Entonces, básicamente si captura energía no puede ser fabricado de algo que no sea conductor de energía. Parece una obviedad, pero bueno,
antenas hay para todos los gustos y se eligen de acuerdo a las necesidades del proyecto. Algunos casos, por ejemplo, no sé, en algún proyecto se debe distribuir lo más posible la señal de la potencia irradiada, en otras canalizarlo en una dirección específica y bueno, y ahí es donde se va eligiendo de acuerdo a esas características de la antena que conviene mejor, si usar una u otra. Estos son algunos, eh, no son todas las modelos de antenas, hay una pila, seleccioné un par nada más. Tienen 4 características principales. La primera es el patrón de radiación, que es la figura tridimensional que muestra cómo se comporta la antena al momento de irradiar la potencia transmitida. Se presenta en 2 dibujos, un patrón horizontal y el otro patrón vertical. Si sumamos los 2 patrones, hacemos el dibujo tridimensional de cómo funciona la antena. Ahora bien, si el patrón del dibujo horizontal es una O, estamos ante una antena omnidireccional. Significa que va a transmitir para todos lados de la misma manera. Si dibuja un patrón de 8, es una bidireccional. Y en caso contrario, es una direccional. Otra característica es la ganancia, que es la relación entre la potencia que sale del equipo transmisor y la emitida realmente por la antena en una dirección particular. Luego tenemos la directividad, que es la habilidad de la antena en direccionar la energía a una dirección específica. La polarización, que es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la antena. Acá se muestra un ejemplo de directividad entre 2 antenas muy diferentes entre sí. Una pretende distribuir la señal lo más que se pueda y la otra dirigirla en un sentido dado. Aunque tengan en cuenta que con igual potencia de transmisión, a mayor directividad puede tener mayor distancia y a menor directividad, menor distancia. O sea, no podemos transmitir para todos lados pensando que vamos a llegar de la misma forma que otro tipo de antena. Por otro lado, la antena tiene un ancho de banda, que es el rango de frecuencias en la que opera. Por lo tanto, una antena para, no sé, 144 MHz no me sirve para recibir señales de Wi-Fi. Bueno, en la simulación se puede observar en la parte superior que se optó por una antena de 13 dBi. Acá, 13 dBi. Y en situaciones óptimas, quiere decir que no tengo ningún objeto en el medio, ni nada haciendo ruido, no se consigue más de un 8% de velocidad de transmisión del equipo. En cambio, si opto por una antena de 35 dBi, el enlace funciona correctamente, consiguiendo el 100% de la velocidad de transmisión. Esto da la certeza que, al igual equipo, igual potencia, distintas antenas, los resultados son diferentes. Al igual que un par de anteojos en 3D, la antena puede filtrar las ondas para que salgan con una dirección determinada. Hay 2 tipos de polarización que aplican a las antenas. Una de ellas es la lineal, que incluye vertical, horizontal y oblicuo. Por otro lado tenemos la circular, que incluye circular derecha, circular izquierda, elíptica derecha y elíptica izquierda. Tengan cuidado con esto, porque para maximizar el rendimiento de las antenas, se debe elegir la misma polaridad que la antena transmisora. Otro aspecto importante, el Fresnel. El Fresnel es la elipse formada entre 2 antenas que deben estar libres de obstáculos. En la imagen pueden ver 2 zonas de Fresnel. Un segundo, que pongo el puntero. La primera zona, la delimitada por la línea verde, es la zona donde más se afecta a la intensidad de la señal, si un objeto se interfiere. Y después, la segunda parte, que es la conformada entre la línea verde y la línea naranja, ya la interferencia afecta, pero no tanto como en la primera zona de Fresnel. Luego de la segunda parte, de la segunda zona hacia arriba o hacia abajo, ya la interferencia se hace despreciable. Pueden comparar las 2 simulaciones en este caso también. Si ven la imagen de la izquierda, donde sí hay objetos que interfieren en el enlace, la calidad del mismo disminuye mucho
consiguiendo tasas de transferencia del 45%, contra el 100% en un enlace limpio. Ahora bien, si observan el radio de Fresnel para las diferentes frecuencias, pueden ver la diferencia. Y nada, ¿se acuerdan que cuando les dije que, ¿cómo se llama? Que en los enlaces de largo alcance se necesitaba usar equipos con mucha frecuencia? Justamente es porque a mayor frecuencia, menor es el radio de la elipse, permitiendo optar por alturas de torres más bajas. O sea que para un enlace de 10 kilómetros, entre equipos que funcionen en 2.4 y 5.8, hay un tramo de torre de 6 metros de diferencia. Eh, Ahora, fíjense acá abajo, un segundo. Fíjense que para la frecuencia de 900 MHz, que son equipos NLOS, en un enlace de 10 kilómetros tiene un Fresnel de un radio de 28 metros, casi 29. En cambio, uno de 5.4, solamente 11 metros. O sea que esto es, partiendo del nivel 0, necesito subir 11 metros para no tener ruido. Y, y esa línea que se forma en el radio no debe tener ningún objeto que la interrumpa, para mejorar las capacidades del enlace. Para finalizar, digamos, este comentario no va dirigido a los terraplanistas, perdón muchachos, ese selecto grupo, pero la curvatura de la Tierra juega un papel fundamental en los enlaces de larga distancia, porque básicamente eleva la altura de todos los objetos intermedios. Es decir, si a mitad de camino tengo un árbol de 30 metros y yo contemplé como un objeto de 30 metros, dependiendo de la distancia de las torres, ese objeto en realidad puede representar un objeto de unos 40 o 50 metros o más de obstáculo. Entonces, tengan cuidado con esto nada más. Bien, en un vidrio tonalizado, la luz disminuye a medida que aumentamos el índice de oscuridad. Esto quiere decir que si hay poca atenuación, se van a distinguir más la diferencia entre claros y oscuros. Ahora bien, si se fijan en el caso del 5%, prácticamente no se puede distinguir qué es lo que hay del otro lado del vidrio. En las ondas de radios tenemos el mismo efecto, se llama atenuación. Y según el material donde deben pasar, por el material que deben pasar las señales de radio, es la reducción de la potencia transmitida. La atenuación se mide en decibeles y estos son algunos casos, por ejemplo, en materiales como el vidrio o la madera seca, tengan en cuenta, seca, la atenuación es baja. En cambio, en estructuras no portantes de ladrillo o placas de yeso y demás, la atenuación es media. Incluso el chango ese que está ahí en la escalera, eh, las personas en sí también tienen atenuación media y más cuando están en un grupo de personas. Después, por ejemplo, un bosque de vegetación frondosa, la lluvia y demás, por ejemplo, no sé, un cerco vivo hace que la potencia de la señal se disminuya considerablemente, casi perdiendo los enlaces. Y está la de olvídate, que son las estructuras metálicas, elementos estructurales de una casa, como vigas, losas, techos de chapa, teja, es decir, cualquier cosa basada en cemento, arena y malla electrosoldada o con hierro en su interior se convierte en el impenetrable del Chaco para señales de inalámbrica. No hay chance que pasen. Así que nada, están en tu casa, 2 pisos. La señal de Wi-Fi no llega arriba, justamente la losa hace que no permita llegar a absolutamente nada arriba. Por eso siempre es recomendable segmentar los equipos y poner más de uno. Otra característica de los enlaces, y básicamente las señales de radio, son en las especificaciones de las técnicas de los equipos siempre se indica si un equipo es LOS o NLOS. ¿Y qué quiero decir con esto? Si el equipo por la frecuencia en la que trabaja necesita línea de vista para poder funcionar. Y con esto me refiero a que no solo los equipos se vean, es decir, tomo los binoculares y digo, allá está el equipo, sino también que se deben respetar la zona de Fresnel. De lo contrario, un equipo NLOS no requiere línea vista, pero tampoco hace milagros, no hace magia. Normalmente un equipo NLOS funciona en frecuencias más bajas que los equipos LOS por la difracción, la característica de las ondas, y la dispersión de la misma. Por esta razón se puede asegurar un enlace en situaciones donde otros equipos no pueden.
pero tampoco hace milagros. Si yo tengo una super barrera de vegetación, no crean que la señal va a pasar tranquilamente por ahí. Bien, efecto Doppler. Efecto Doppler se produce cuando se transmite una señal en movimiento, se transmite o se recibe esa señal en movimiento. Y es decir, si la distancia entre el transmisor y el receptor se achica, significa que la señal se comprime, acelerando su frecuencia. En cambio, si la distancia se agranda, la señal se expande, disminuyendo la frecuencia. Este efecto está presente cuando escuchamos música también en el auto. Lo que pasa es que el corrimiento de frecuencias es tan chico que termina siendo imperceptible. Perdón. Pero nada, la cosa cambia cuando queremos descargar las imágenes satelitales enviadas por la estación espacial. Esa que se ve ahí abajo en la foto. Bueno, si no saben, la misma viaja a una velocidad de 7.600 metros por segundo, algo así como una vuelta a la Tierra en 93 minutos. Entonces, ese corrimiento ya no es tan imperceptible y se debe ajustar. ¿Por qué se ajustan? Porque si se fijan en la imagen, en esta imagen, pueden ver cómo la señal se va corriendo. Eh, Así que bueno, eso por ahí se compensa tomando más señal, usando más ancho de banda para poder eh, ajustar después la línea, para que no sea una curva y contracurva, sino que sea una línea recta. Bueno, basta de teoría. Quiero hackear la SUBE, que está, ¿no? Entonces, pregunta que hace más de uno. Bueno, ahora por lo pronto no voy a explicar cómo hackearla, pero sí te voy a mostrar que se puede escuchar la comunicación a unos cuantos metros de distancia. Saco el puntero láser. Esta señal en sí, que no la van a escuchar seguramente ustedes, fíjense que está perfecta, está limpia, se distingue perfectamente los pulsos donde se energiza la señal y se trata de validar si el tag está o no presente y cuando está presente, cómo está bien marcada la línea de transferencia de información. Y después acá a 6,5 metros de distancia. Así que imagínense que las siglas NFC significa tecnología de comunicación de corto alcance, que implican que la necesidad de que el tag esté al próximo al lector, a unos 10 centímetros máximos de distancia. Lo que pasa es que lo que no te dicen es que una vez generada la inducción electromagnética necesaria para energizar el tag, esas señales de radio viajan a mayor distancia que la que les comenté recién de 10 centímetros. Así que está bueno saberlo para cuando quieran analizar cualquier cosa, no hace falta que pongan la antena al lado y demás. Tranquilamente lo pueden tirar a unos 4 metros de distancia y si no hay demasiado ruido ahí por la zona de su casa, eh, van a poder escucharla sin problema. Bueno, software. En cuanto al software hay para todos los gustos. Linux, Windows, Android, lo que necesiten. Dividí en dos categorías, propósito general e investigación. En la primera obtengo una señal, configurando la frecuencia, formato, modulación y el ancho de banda de la señal. Si pasamos a investigación, ya podemos decodificar la señal y en caso de que el hardware lo permita, por ejemplo con la Lime o con HackRF, transmitirla. Aparte de estas herramientas, existen otras más especializadas y ese listado, bueno, se encuentra en la URL que está ahí abajo. Una cosa que deben hacer primero, si tienen los dispositivos los comunes, es descargar el SADIC, que es el software que permite cambiar los drivers que se instalan automáticamente por los especiales para SDR. En cuanto a la configuración, vamos a ver algunas cosas. En sí es lo primero que van a tener que hacer cuando abren un software. Cómo se configura el sampling mode, que es como se representa la señal entregada. Eh, el device sample rate, que es la cantidad de muestras por segundo.
eh, la precisión de la señal de decimation, bueno, se le puede agregar un poquito más de señal de precisión a la señal recibida. Después, toda la parte de LNA, el mixer y el VGA son los amplificadores. El primero, el LNA, es el que está más cercano a, a la antena, es el que tiene la ardua tarea, digamos, de elevar esa señal que viene, que es muy, muy, muy baja, a todo lo que más se pueda sin agregar ruido. El mixer es un mezclador de señales de radiofrecuencia. Y por último, el VGA es el último amplificador que entrega esa señal. Ahora bien, ¿cómo se recibe esta señal? La señal que acabo de comentar. Cuando ustedes analizan la información que pasa por un cable, por ejemplo usando un osciloscopio, tenemos una medición en un plano 2D, es decir, es la magnitud de la señal por unidad de tiempo. Pero si vemos la señal que recibe las antenas en un momento dado, es una señal más compleja. Así que no solo se entrega la magnitud de la señal, digamos, su potencia, sino también la fase en la que se encuentra. Eh, la señal recibida se la denomina IQ, I por amplitud de la señal, Q por la fase, y en cada sampleo se entrega un número complejo compuesto por dos valores, el I y el Q. El I es el número real y el Q es el imaginario. Esto es muy grandes rasgos. Si quieren pueden profundizar mucho más con esto. En cuanto al software, este es el SDR, es la pantalla principal. Lo que vamos a ver en el centro es el analizador de espectro, que es la señal instantánea en tiempo real. Después abajo, Waterfall, que es ahí habilito el Waterfall, que es el espectro histórico. Después tenemos la señal MIPX, que es la señal multiplexada de las FM comerciales. Eh, la frecuencia intermedia, que se obtiene de la mezcla de la señal sintonizada en la antena con una frecuencia generada usando un oscilador local. Y ese gráfico muestra las diferencias entre ambas. Y después el analizador de audio, bueno, muestra en la parte izquierda los sonidos graves, en la parte del centro los sonidos medios como la voz humana y en la parte de la derecha los sonidos eh, agudos. Y bueno, tenemos en la barra después de arriba algunos indicadores para poder cambiar de frecuencia, subir el volumen, configurar el dispositivo. Y acá podemos habilitar algunas tools más. Después a la izquierda tenemos el menú de configuración. Acá, bueno, en esta versión justamente de CR Sharp hay un montón de plugins que agregan mucho valor con decodificadores y demás. Y en la parte derecha está la configuración de lo que serían las vistas estas, con el rango, el offset y demás, que lo que permite es eh, empezar a ver esta señal más hacia arriba o más hacia abajo para poder discriminar mejor eh, si es una señal verdadera o es un ruido. Eh, bueno, en esta imagen, acá vemos cómo está formada, por ejemplo, una señal de FM. En esta parte, habilito el puntero. En esta parte se encuentran los dos canales, es la transmisión mono, por eso se llama señal MPX, porque está multiplexada, es decir, en una simple señal se pueden codificar un montón de señales. En este caso, bueno, esta es la sección del audio mono. La señal piloto, esa que les dije en su momento que esa luz tenía que estar encendida. Después la señal estéreo de aquel lado es la derecha, de la izquierda, y este montón que se ve acá, chiquitito, es el RDS, y por ahí se transmite información de la emisora, cosas de interés y demás. Direct Band y SCA no les da mucha importancia porque acá en la Argentina no está, eso
es un proyecto medio propietario de Microsoft, así que no le den mucha importancia. Habíamos hablado, bueno, que en la configuración nosotros tenemos esta parte, que es donde nosotros tenemos que sí o sí configurar, que es la modulación, que es la técnica que permite codificar los datos en una señal de radio. Se puede elegir cualquiera, pero va a depender de las características de lo que nosotros querramos capturar. Por lo tanto, tenemos que conocer sí o sí cuáles son las especificaciones técnicas de lo que vamos a capturar para elegir el modo correcto. Por ejemplo, si estamos ante una frecuencia modulada, por ejemplo, no sé, una banda, una radio comercial de FM, vamos a tener que seleccionar, en este caso, WFM, que es YFM. Y si vamos a lo que sería, por ejemplo, una transmisión de radio aficionado o lo que sea, una NFM. Después, si queremos escuchar radio AM o transmisiones de onda corta y demás, vamos a elegir AM y demás. Entonces, ahora después les voy a mostrar un ejemplo de cuáles son las características y demás, cómo configurar eso. Después, toda la parte de filtros, normalmente no se cambian, son los filtros aplicados a la señal. En la parte de ancho de banda, bueno, que para una frecuencia dada, en este caso, por ejemplo, 104.1, es la cantidad de los límites, digamos, inferiores y superiores de la señal que se va a procesar. El Skelch, que permite silenciar la señal para no escuchar esa lluvia de fondo típica cuando estamos escuchando algo. CW Swift, este es sirve, digamos, cuando decodificas Morse. Bueno, nada, en las modulaciones siempre se necesita una frecuencia base llamada portadora o carrier, que la suma de las dos va a dar el resultado de la señal modulada. Después en la parte final, digamos, la reducción de ruido, que es importante con estas configuraciones, digamos, permite mejorar la calidad de la señal recibida, eliminando el ruido de fondo, mejorando la relación señal-ruido, que es importante, digamos, mantenerla lo más lejos posible, digamos, la señal más lejos posible del ruido. Cuando vean threshold y demás, son los límites, y bueno, ahí eso está expresado en decibeles. Luego se puede configurar el tamaño de la ventana de la muestra para poder reducir el ruido. Bueno, por ejemplo, vamos al caso de NFC, como arranco. Primero en principal, mirar las hojas de especificaciones técnicas. No puedo hacer otra cosa menos que recomendar esto, digamos, porque es lo principal. Acá se dice todo. Se dice desde cómo está hecho el diagrama de bloques del circuito, cómo es la modulación y demás. Bueno, está todo. La verdad que es importante que por lo pronto le peguen una leída para ver a lo que se enfrentan, digamos, en el momento de analizar una señal de radio. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije de las modulaciones? Bueno, modulaciones en NFC son más complejas, no se mantienen estándar, digamos, entre el lector y el tag. Entonces van cambiando, medio caótico a veces, porque de lector al tag se usan algunas, por ejemplo, ASK, con tal velocidad, con tal codificación, y si vuelve esa señal, ya vuelve en 100% ASK con tal velocidad y con tal codificación. Así que, por lo pronto, es importante que eso lo sepan, porque si ustedes van a escuchar esa señal y la van a intentar decodificar, necesitan saber cómo está hecha la señal. Vimos la modulación, ahora necesitamos saber cómo se codifica esa señal, cómo se transforma una señal analógica en unos y ceros. En este caso de NFC se usa la codificación Miller modificada, significa que el 011, bueno, que inicia, digamos, la transferencia, si es 0, el bit 0 significa que va a ser un 0, y si es 111 decodifica como un 0, un quilombo, nada más, ahí está el ejemplo, pero eso tiene que programarlo.
Y para finalizar, para poder decodificar se necesita un script de GNU Radio o de otro sistema en particular, que fíjense que no es tan tiro un script y ya está, digamos, hay que, hay que armar los filtros, hay que hacer la codificación y demás. Entonces, a veces parece sencillo, tiene su lógica, pero hay que ponerse a hacerlo y a investigarlo. Así que impecable, ¿no? Con el tiempo. Sí, muy bueno. La verdad, bien con el tiempo, espectacular. Así que, mira, tengo un par de preguntas. Quiero aclarar que el día de mañana vamos a hacer un sorteo de una SDR, así que se pueden anotar en los links que les enviaron. Y una de las preguntas es, ¿hay algún SDR que recomendás para comprar como para empezar dentro del mundo Yo de te voy a SDR? mostrar, tengo este. ¿Se ve la imagen? Ahí. Eh, Sí. este Dolphin, la verdad, lo compré, era barato y me dio buenos resultados. Ya te digo, con este capturé a 6,5 metros las señales del NFC. Así que la verdad es que está bueno. Y permite, sí, por ejemplo, incorporar señales HF para poder decodificar o escuchar señales de 125 kHz, que son las que usan las tarjetas personales. Así que Claro. en eso. Y por otro lado tengo una Lime SDR que también está buena porque es full duplex, tiene bastante ancho de banda y está buena. Pero ya estás hablando de un equipo un poco más caro. Más caro. ¿Recomendás armar antenas propias para cada frecuencia o comprarlas? ¿Cuáles son las mejores? Y si no tenés experiencia, comprarla, porque Ujú. armar una antena es como que tiene que ser todo muy milimétrico. No le podés cerrar ahí, porque estás cambiando la frecuencia en la que está sintonizada esa antena. Entonces, para evitar cualquier problema de cálculo, por lo pronto si vas a iniciarte, sí comprar la antena. Luego, después, ponete a investigar y cómo se arman y hacer las propias tuyas, digamos. Pero eh, nada, por ahí comprando una antena bajás el nivel de frustración porque por lo pronto ya eso, lo de la antena, lo descartas y es un elemento fundamental en la transmisión. Y aprovecho para decir que a veces en la Eco Party hay un taller de antenas también. Sí, Tengo otra pregunta. ¿Hasta qué punto es legal la escucha de comunicaciones de radio? ¿Decodificar si los no, mensajes de pager es legal? no, si vas a decodificar, o sea, a desencriptar señales, estás metiendo en un problema legal. Todo lo que es, no sé, vos podés escuchar una señal de FM desde una SDR o de un receptor FM, sin problema. Pero no me puedo poner a decodificar o desencriptar señales, porque ya lo que estarías haciendo sería ilegal, digamos. Claro. Acá otra pregunta es, ¿qué tan difícil es realizar la certificación de radioaficionado y en qué es lo que te permite realizarla? No tengo ni idea porque no soy radioaficionado. Por eso lo aclaré al principio. En realidad es Ahí. una cosa pendiente, pero todo esto lo veo y siempre investigué, pero del otro lado, no del lado de radioaficionado. Bien, acá hay unas preguntas en el chat. Dice, uy, se me fue. ¿Qué onda con lo que circula con la señal 5G si afecta a la salud? ¿Tenés idea? No, la verdad que no tengo ni idea. Y no creo que haya demasiados estudios que demuestren si es bueno o malo, como todas las señales. La verdad es que con 2G pasa lo mismo, 3G pasa lo Sí. mismo. Ahí están Así que, diciendo en el chat que en el Radio Club Córdoba se puede averiguar. Así que el que tenga el link, que lo pase, porfa. Eh, perfecto. bueno, ahí algunos dicen que no afecta a la salud. Así que, Mariano, te agradezco. La verdad que excelente la charla. Me Bueno, me hace, alegro me que te hace haya acordar a gustado. mi niñez. Me hace acordar a mi niñez. Eh, bueno, mi viejo trabajaba en telecomunicaciones también y entonces yo tenía 10 años y me tenía que subir a las antenas. O sea,
porque era flaquito. Bien. Entonces, me hace acordar a todo eso. No tengo ninguna otra pregunta. Dice, ¿existe una organización que organiza y controla las radiofrecuencias y normas para la transmisión? Sí, hay un par. Sí. Cada conglomerado de países tiene la suya. ¿Podés hablar sobre el CTF de SDR? Sí, está activo en la página de radioexperimentación.com. Hay un par de ejercicios y demás para hacer. No necesitan SDR, simplemente escuchar el audio y empezar a aprender, digamos, cómo es las modulaciones y demás de todas estas cosas que, no sé, SCTV o no, hay más. Así que es interesante. Acá tengo otra, dice, ¿qué tan difícil es traquear a alguien que está esplando señal cifradas? ¿Cómo, No cómo? sé, no se Que dice, no ¿qué tan entiendo. difícil es traquear a alguien que está esplando señales cifradas? Espiando, sí. Espiando, supongo, sí, espiando. Y en realidad, si él las recibe y no transmite nada, es muy difícil saber dónde está la ubicación. Si transmitiera es más fácil porque vos haces antenas hiperdireccionales y entonces podés ir barriendo o ir haciendo la triangulación de cuál es el origen de esa frecuencia. Pero si vos estás escuchando, simplemente, no sé, desconozco si hay formas de poder hacerlo. Eh, ¿Tenemos alguna forma de saber si me tienen a un clonador cerca de frecuencia, de tarjetas, por ejemplo? ¿O No, cómo? de la misma. Yo en ese caso lo que yo recomendaría es que usen las tarjetas, los estuches Sí, anti-NFC. exactamente. Que arman una especie de caja de Faraday que no pasa ningún tipo de Sí. frecuencia, así, nada. Es la única forma. Bueno, no tengo más preguntas. ¿Se puede generar ataques de DOS transmitiendo, o sea, basura de DOS? Mm, sí, acá es como todo. El que transmite más fuerte tiene la prioridad, porque básicamente esos amplificadores y demás van modulando, van chequeando la frecuencia y la potencia de la recepción y van nivelando esa señal. Ahora bien, si yo transmito con baja señal y alguien viene con mucha señal, es como el audio, digamos. Si yo estoy con un parlantito chiquitito y viene otro con el superwoofer y toda la música, todo lo que da, por supuesto lo mío va a pasar desapercibido. En señales de radio pasa exactamente lo mismo. Quien Claro. tiene la potencia más grande es el que se queda con esa banda, con esa frecuencia. Acá tenemos otro. ¿Con qué software estaba la simulación de la enlace de radiofrecuencia? Con ese usé el de Ubiquiti, las antenas, Ubiquiti Network. Pero hay varios, ponense, digamos, de la simulación. MikroTik tiene también el suyo, tiene varios. Canopy tiene también directamente Link Planner que podés poner los puntos y demás, están buenas. A ver, no es ciencia cierta esto, no es que vos pones así, pones todas las condiciones y está todo bien. Se basan en imágenes satelitales, puede ser que haya algo en el medio entre las dos antenas que la imagen satelital no lo tenga en cuenta, pero en este caso si querés hacer algo de 5 o 10 kilómetros o más, sí tenés que hacer una especie de revisión visual si no hay nada que esté haciendo ruido. Eh, Acá tengo otro. es eso. ¿Se puede hacer un ataque de man in the middle con radiofrecuencia? Sí, hay varios ejemplos y demás que se pueden hacer. Bueno, terminamos las preguntas. Marian, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas Así gracias que a ya le todos. voy dando el pase a Caro, que va a estar hablando, van a presentar la próxima charla. Así que les agradezco a todos. Yo por mi Buenísimo. parte me despido, nos vemos mañana. Muchas Eh, gracias. Así que hasta luego.